Señor, ¿verdad? Respuestas claras, respuestas conforme a su voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Entonces siempre confiamos en que Dios tiene la mejor respuesta para nuestra oración, para nuestra petición, y conforme a eso confiamos y descansamos en ello. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir platicando, mis hermanos, con el tema de los frutos del Espíritu. Acuérdense que estamos viendo según Gálatas 5:22, que nos habla de los frutos del Espíritu. Y es interesante todo esto, mis hermanos, porque es un crecimiento gradual que el Señor nos va dando conforme vamos analizando cada uno de los frutos del Espíritu. Es un crecimiento, es una medida mayor de sabiduría, de entendimiento de la palabra, porque la palabra del Señor siempre va a ser una herramienta clave, vital para una vida consagrada al Señor. Por eso dice entonces Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, ya vimos amor, ya vimos gozo, ya vimos paz. Ahora vamos a ver la paciencia. ¿Qué tal la paciencia, mis hermanos? La paciencia, queremos paciencia, pero ya, ¿verdad? Y queremos las cosas que se arreglen, pero ya. Pero el concepto, como hemos estado viendo, el concepto de los frutos del Espíritu son totalmente distintos a los conceptos que tiene el mundo. La gente que no le conoce lo define el mundo completamente distintos, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de una paciencia totalmente distinta, con un propósito distinto. A lo mejor yo sé que usted, si le digo qué significa para usted paciencia, pues ya lo tiene bien definido. Dice, pues estar sentado y esperar, ¿verdad? O no sé, alguna otra definición rápida que tenga de lo que significa paciencia. Pero el Señor va más allá de eso. No habló simplemente de una paciencia que lo que conocemos como siéntate y espera a ver qué sucede. No, la Biblia nos enseña otro tipo de significado para paciencia. Encontramos una palabra ahí, mis hermanos, en el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, para referirse a la paciencia, y es macrotumía. O macrotumia, otros también lo mencionan así, que tiene que ver con una tolerancia y también con la longanimidad. Y esta palabra también es interesante, una palabra interesante, tiene que ver con tolerancia y con longanimidad, o sea, una larga extensión. Es lo que significa paciencia. Significa entonces una larga y extensa paciencia frente a las ofensas y heridas infligidas por otros. Cuando yo estoy escuchando que el fruto que tengo que dar es paciencia, entonces yo ya me estoy definiendo totalmente distinto a lo que yo pensaba que era paciencia. Es una tolerancia, es una longanimidad, de una extensión larga, de una paciencia que va más allá del límite de las fuerzas humanas. ¿Frente a quién? Frente a las ofensas y a las heridas infligidas por otros. Entonces ya no es como esperar y a ver qué sucede y siéntate y a ver qué va a suceder. No, significa también la disposición serena para aceptar las situaciones que son irritantes y dolorosas. Significa la disposición serena para aceptar las situaciones. ¿Cuántas situaciones no te encuentras en que no le ves solución? En que no le ves la salida a lo que está pasando en tu persona y en las gentes que están a tu alrededor. Hay mucho de ello, ¿verdad? Pero esta paciencia es una disposición serena para aceptar, ¿sí?, la situación. Pero es una situación, no es un fatalismo de decir, bueno, voy a esperar y voy a sentarme y pues a ver qué pasa. No, tiene que ser confiando en la palabra del Señor y algo va a suceder. Por otro lado, mis hermanos, la Biblia dice que Dios mismo es lento
para la ira, lento para airarse. En el Salmo 86, verso 15, dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dos contrastes muy distintos: lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Podemos ver entonces que en este Salmo 86, 15, cuando dice lento para la ira, mis hermanos, unos pueden pensar, ¿qué es lento? Unos pueden pensar, bueno, es que Dios ya no puede caminar y por tantos años que lleva, pues tiene que hacerlo de una manera lenta, o que en algunos momentos se le olvida algo y ahora tiene que correr para acá. Ese no es Dios, ese no es el Señor. Cuando dice que es lento para la ira, es porque hay un propósito: detiene su ira sobre la humanidad. Él es lento para la ira, no quiere castigar, no quiere llevar su juicio sobre la tierra, sobre aquellos. Hermanos, Dios está deteniendo, está siendo lento para lo que Él quiere, con su propósito, mandar a la humanidad como castigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este Dios, mis hermanos, el único Dios verdadero, dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente y lento para la ira, pero grande en misericordia. Contrastes totalmente distintos. Y otra versión, palabra de Dios para todos, esta versión, en este mismo versículo, mire lo que dice: Señor, tú eres un Dios compasivo y bondadoso, y un Dios que no se enoja con facilidad. Qué bonito, ¿no? Cuando en la otra dice que es lento para la ira, pero en esta versión, palabra de Dios para todos, dice que no se enoja con facilidad. Mis hermanos, la ira de Dios es terrible. Dice la palabra: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando Él está enojado y furioso, vamos a llamar en este término, es terrible, mis hermanos. Dios no perdona, abre la tierra y se traga a los que no quieren obedecer, como una rebelión, como la de Coré. Y tantos juicios que Dios trajo a la humanidad. Hoy día muchas de las cosas que están sucediendo son juicios por la maldad del hombre. Pero, sin embargo, Dios está siendo clemente, misericordioso, porque dice esta versión: Él es un Dios que no se enoja con facilidad. Mis hermanos, si tú y yo fuéramos Dios, no, ya hubiéramos fulminado al vecino primeramente, ¿no? Y ya tendríamos una filita de a quién fusilar, ¿verdad? No, mi patrón, no, es que es terrible. No, otros, mi esposa es la primera que yo, ¿verdad? Y no, mis hijos. No, y cada quien tendría porque en ocasiones son irritantes las relaciones, son difíciles de sobrellevar. Pero dice aquí la Escritura que Dios no se enoja con facilidad. Y esa exactamente es la misericordia, mis hermanos, a la que nos lleva, la paciencia, que Dios tiene paciencia con nosotros, en que guarda su ira. Es paciente para con todos nosotros. Y es exactamente lo que dice la palabra: lento para la ira, no se enoja con facilidad, es paciente. Mis hermanos, pacientes, no estamos hablando de los pacientes del mundo, porque los pacientes del mundo, mis hermanos, lo que el mundo entiende por eso, pues en los hospitales hay muchos pacientes, ¿no? Por eso se le llaman pacientes, porque tienen que esperar. ¿Sí o no? Cuando usted ha ido al hospital, pues ¿cuánto no tiene que esperar? No, si tiene que si a las 12 es su cita, se tiene que ir desde las 8 de la mañana para alcanzar y no sé si alcance, ¿verdad? ¿Sí o no? Y no haya ni a quién hablarle, pasan médicos, pasan enfermeras y usted, ¿qué tiene que hacer? Como paciente, siéntese y espere.
A ver, ¿no es así? Cuando usted llega a alguna farmacia de las similares o de las farmacias que hay, y hay gente esperando. ¿Qué son esas personas? Pacientes. No es la paciencia la que nos está hablando la Escritura. Esta paciencia, mis hermanos, tiene un propósito totalmente distinto. Por eso esta versión, palabra de Dios para todos, un Dios que no se enoja con facilidad. Y ahí es exactamente donde Dios quiere llevarnos a ti y a mí, a que tengamos ese tipo de paciencia. Porque bueno, algunos son muy, su carácter es bonachón. El carácter de algunos de ustedes es, sí, se sientan y no dicen, ay, mi hijo, dile algo. Ya tenemos aquí una hora o ya tenemos media hora y no, nadie nos atiende. Y todos pasan y mira, esa señora de allá se brincó. Mira, ese joven ya está ahí. Y empiezas impaciente. ¿Cuántos impacientes hay? Y estamos inundados en nuestro corazón de impaciencia y lo podemos reconocer, pero a lo mejor eso lo podemos llevar a superar, ¿verdad? Ok, y estás sentado y así con tus caras y con tus muecas y estás ahí esperando, pero se te nota que estás a punto de explotar. Esa es una paciencia que podemos de alguna manera pelear, ¿no? Para ganarle, ¿sí o no? Y bueno, no dijiste nada. Esa ya fue una victoria. Y tu esposa estaba asustada porque ay, nomás mi marido se va a parar y les va a decir hasta de lo que no se van a morir. Y se va a parar y les va a decir, pero no dijiste nada, te guardaste. Está bien. Eso es algo del carácter. Pero la paciencia a la que Dios nos llama va más allá de eso. Sin darte cuenta, como dice aquí la Escritura, nosotros ya podemos entrar al propósito eterno de la paciencia que Dios quiere para nosotros. Un Dios que no se enoja con facilidad, pero también está lleno de fidelidad, de amor y de gratitud. Eso es lo que dice esta versión, palabra de Dios para todos. Dios fiel. Ahora, ¿por qué Él espera que el hombre se arrepienta? Dios espera que el hombre se arrepienta porque quiere ganar su corazón. Dios entonces espera que sus hijos también sean lentos para airarse o para enojarse. Que cada uno de nosotros seamos lentos para airarnos o para enojarnos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Romanos capítulo 2, verso 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad significa, mis hermanos, extensión del carácter de Dios, de la bondad de Dios, de todo el carácter de Dios. Es una extensión larga, grande. Dicen que de ahí se deriva la palabra longaniza, aunque usted no lo crea. Exactamente, porque es una extensión, quiere decir de una extensión, algo que es extenso. De ahí viene esa palabra. Pero dice Romanos 2:4, como estamos leyendo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, lo bueno que es Dios, te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Mis hermanos, Dios quiere traer arrepentimiento a su iglesia. Dios quiere que todo mundo se arrepiente y le reconozca como el Señor de su vida. Por eso Él es paciente. Y algo que nosotros tenemos que tener como un fruto del Espíritu es paciencia. Ese carácter de Dios bien determinado en nuestras vidas. Ser pacientes. ¿Para qué? Para que los demás puedan arrepentirse. La paciencia, mis hermanos, entonces tiene un propósito más allá de sentarse y aguantar. No, es que no me lo han pagado. Ay, hijo, pero ay, mi vida, o ay, hijo, ay, marido, mujer, como sea. Pero ¿por qué aguantas tanto? Es que no te han pagado. Sí, no es esa la paciencia. Ese es solo un grado del carácter humano en muchos, de aguantar. Y los pisotean y aguantan. ¿Sí o no? Y les cambian el turno y aguantan.
y ya no vino el otro que tenía que venir a tomar tu lugar en el turno y no vino, pues ahora tú te quedas y aguantas. Está bien, ese es un carácter, ¿sí o no? Y vas por la calle y vas en tu auto o en tu moto o caminando y te hacen y te dijeron y tú no dices nada. Eres paciente, está bien. Pero la paciencia que Dios quiere que tú tengas como un fruto del Espíritu es totalmente distinta, con un propósito eterno. La versión, Dios habla hoy de Romanos 2:4, lo que estamos leyendo, o menospreciar las riquezas. La versión de Dios habla hoy, dice así: tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que Él es precisamente, y de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Lo repito otra vez: tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Su bondad. Él es paciente, mis hermanos, lento para la ira, como leímos. Otra versión, palabra de Dios para todos, de Romanos 2:4, dice, son versiones que nos dan un poquito de amplitud en el entendimiento de lo que estamos mencionando. Dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente. Mis hermanos, si alguien es paciente, es Dios. Si alguien es impaciente, eres tú y soy yo. Pero ya quiero que termine, ¿sí o no? Ya quiero que termine la reunión. Se está pasando 3 minutos, ¿no? Tú no perdonas. Ya se pasó la reunión 5 minutos. O sea, no sueltas nada. Pero Dios es paciente, mis hermanos, porque su carácter así es. Pero ¿cuál es Dios no está sentado y es, bueno, estoy sentado y esperando. No, o sea, Él tiene un propósito. Está esperando que tú te arrepientas. Como dice este versículo, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Allí ya nos tiró una piedra, esperando que cambies. Tú quieres que todos cambien, menos tú. Y somos buenos para echarle la culpa a los demás, ¿verdad? No, es que aquel, no, es que allá. Y tú no te ves, no sabes cómo eres de impaciente. Y recriminas, pero mira, recriminas que aquellos no han cambiado. Ay, sí, mírala cómo es. Y criticas porque, uy, sí, como, ay, sí, y dice que muy aleluyita. Uy, sí, dice, y ay, no, la verdad que nomás viene y echa todo a perder aquí. Ay, todo está cambiando nada más porque ella llegó aquí o él y hizo. No, estamos diciendo cosas que los demás o que podemos ver en los demás, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estoy yo? Dios ha sido paciente contigo, conmigo, para cambiar. Nada más podemos ver cuántos años tenemos de convertidos o de cristianos y en ocasiones vamos demasiado lentos. Estamos batallando con cosas que ya deberíamos de haber dejado hace mucho tiempo, ¿sí o no? No ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, ni las cosas de Dios en primer lugar. Para nosotros lo de Dios y las cosas de Dios están en segundo plano porque yo tengo otros propósitos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo. Dice palabra de Dios para todos, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tú. Los creyentes, mis hermanos, entonces tenemos el mandato de imitar la paciencia de nuestro Señor. Porque si nosotros tuviéramos el poder para traer juicio, este mundo sería ya un completo caos. Completo. Es un caos, pero no está completo todavía. Hay mucho orden todavía, hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero tenemos el mandato, mis hermanos, de imitar
a Dios. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No es la paciencia de esperar a que siéntate a ver qué te van a dar, y es que me dijeron que llegara y no llegan, ahí estoy impaciente, oh, qué malos son, me dijeron que a tal hora y no han llegado. No es la paciencia esta de la que estamos hablando. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportarnos. Mis hermanos, algunos ya están entendiendo lo que significa soportar al vecino, al amigo, al hijo, al esposo, a la esposa. No es soportarlo para que haga el quehacer. No es soportarlo, a ver, tú dijiste que lo ibas a pintar y no pintas. A ver, tú dijiste, no significa soportar de ese tipo. Soportar es ver resultados, aguantar para ver resultados espirituales en la persona. Eso es lo que significa la paciencia de Dios. Y eso es lo que significa que tú y yo tengamos paciencia, esperar pacientemente a ver cambios espirituales en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros vecinos, en nosotros mismos y en aquellos que les hemos compartido de la palabra, soportándonos los unos a los otros en amor. ¿Cuántas veces no le has predicado, hablado del Señor a algún familiar, algún hijo, y le has dicho, y terco como una mula, no quiere saber nada, o te dice que sí, ya para que, y tú sabes que te dio como decimos los jóvenes, que te dio avión? Ah, sí, luego voy, ya, pero ya tú sabes que te lo dijo para que ya guarde silencio y no digan nada. Ah, sí, y aún hasta te dejan que ores por él o por ella, estás ahí, y luego a la siguiente semana tú lo ves que anda en otros caminos haciendo cosas que dices, no puede ser. Pero si se entregó al Señor y aceptó a Cristo, ahora ya anda con otras cosas. Eso es lo que dice la palabra aquí, es soportando, aguantando confiadamente en que Dios está haciendo la obra en su tiempo. Dios está tomando su tiempo para tratarte a ti, para tratar a tu esposa. Dios se está tomando su tiempo. Por eso dice, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Otra versión, mis hermanos, la Nueva Traducción Viviente de este versículo 4:2, Nueva Traducción Viviente de este versículo de Efesios 4:2 dice: sean siempre humildes y amables. Ya no estiró ahí duro. Con eso dices, no, ya me quedo con eso. Sean ustedes humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? ¿Cuántos están orgullosos de su humildad en esta mañana? Pues no, ahí ya, si alguien dice, yo estoy orgulloso de mi humildad, ya te fuiste de pique, de bruces. Pero dice, sean siempre humildes y amables. Mis hermanos, amables, por Dios. Parece que es algo sencillo, ¿no? Pero ¿cuánto trabajo cuesta ser amables? Ahora, ¿con quién somos amables? Pues somos amables con el que nos trata bien, ¿verdad? Con el que nos da, con el que nos bendice, con el que esto. Pero seamos amables con aquel que es caladito, aquella que es llevadita, aquel hijo que no cumple, aquel hijo, aquella hija que es así tremenda y que es groserita y que te dice y que te falta el respeto. Ahí dice la Biblia, sean amables. Esos son el carácter de un hijo de Dios. Para poder tener la paciencia y soportar, como dice aquí la Escritura, soportar. Cuando nuestro soporte, cuando nuestra paciencia, mis hermanos, está cimentada en la humildad y en la mansedumbre, en la humildad y en la amabilidad, mis hermanos, podemos esperar, podemos soportarnos. Ustedes saben de lo que hablo, porque es algo que vivimos todos los días en casa, en el trabajo y en la iglesia.
Y sean amables unos con otros. Entonces dice esta versión, traducción viviente, sean siempre humildes. ¿Qué dice? Siempre. Y algo que tiene que aflorar de tu carácter, ser humilde y amable. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas de amor. Hermanos, yo les pido con la más grande misericordia, sean pacientes conmigo. Tolérenme. Toleren mis faltas de amor, porque yo quiero también tolerarles a ustedes. ¿Sí o no? Voltea con el que está a un lado y dale un like diciéndole: yo te voy a tolerar, voy a ser paciente contigo. Porque ciertamente hay días en que no queremos ni que nos volteen a ver, porque tenemos un genio que, Dios mío, de las 1000 maravillas. No queremos nada, ¿no? ¿Y qué te pasa? No dices nada. Y luego llegas a la iglesia, pues con ese aspecto de que no me hablen. Pues dices: ¿y ahora qué le pasó? Pues no sé, ayer estaba bien, ayer nos despedimos bien y aleluyita y oramos. No, pero hoy no le hables. No, mis hermanos, dice: sean siempre humildes y amables, pacientes los unos con los otros y tolérense las faltas de amor. Ay, hermanos, ¿cuántas veces mi esposa no me ha dicho y me ha exhortado? Me ha dicho: hijo, es que eso no tuviste que haberlo dicho. ¿Para qué le hablas? Cuando yo te escuché que estabas hablándole por teléfono y dijiste algo que no deberías. ¿Pero qué? ¿Qué dije? No, es que dijiste esta palabra y no deberías porque es ofensiva. Pero yo no lo dije por eso. Y claro, yo me defiendo. Pero analizando bien, ella me dice: es que tú no estás en la posición de decir eso como un cristiano. Entonces ya digo: híjole, sí es cierto. ¿Y ahora qué hago, mija? No, pues ya me desbarató todo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Ya me dice: pues háblale, pídele disculpas. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Y usted lo vive también así o no? ¿Vive todo esto? Tengo que hablarle. O lo voy a, no, en la reunión que viene la voy a ver, y yo le voy a decir. Y yo les he dicho a algunos, sí les he dicho: perdonen, mis hermanos, mis faltas, así como yo también te voy a perdonar las tuyas. No creas que no. ¿Cierto o no? Por eso dice la escritura, este versículo, Efesios 4:2: tolérense, sopórtense, sean pacientes. Mis hermanos, no sean pacientes de simple sentarse y esperar. No, sean pacientes. Quiero cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren ser mejores? Yo veo cualidades en muchos de ustedes, de mis hermanos, y digo: quisiera ser como fulano, pero no puedo. O sea, tengo que batallarle. Porque yo veo hermanos, hermanitas que no, pero a pesar de que sé sus circunstancias económicas, y mira, tienen un corazonzote para bendecir con lo poco o lo mucho que tienen, y lo dan. Estoy en 20, y yo estoy ahí, batallo. ¿Cuántos batallan? ¿Cuántos tienen luchas semejantes? Que ves en los demás y dices: no, y la hermanita, pero mira, llega temprano siempre, y uno llega ahí pues que todavía se queda a dormir un poquito más, y que a desayunar, y la hermana ya está aquí, o el hermano llegó y no desayunó, pero tiene un corazón para las cosas de Dios. Digo: yo quiero eso. No quiero estarme enojando por algo que siéntate y los esperé y no llegan, y pelear por cositas que no tienen sentido. Claramente dice este versículo, Efesios 4:2, muy entendible. La Nueva Traducción Viviente dice: sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas de amor. Esas las veo, mis hermanos, en mi vida, cada rato. Tolérenme, hermanos, perdónenme. A lo mejor algunos yo no les he saludado. Y unos tan sentidos cuando no les saludan. Y eso que no me saludó es suficiente para irse de la iglesia, créanmelo. Lo he visto. Bueno, ¿en quién confiamos? ¿En los hermanitos o en Dios? Yo confío mejor en Dios, porque si yo confío en los hermanos, no, ya desde cuando me hubiera suicidado.
pero confío en Dios. Él es mi soporte y Él me enseña a tener paciencia. Y todo esto que estamos hablando, mis hermanos, es simplemente el envoltorio, el regalo de la paciencia que Dios quiere que tú tengas. El soportarnos unos, el tolerarnos todas las faltas de amor, el ser humildes y el ser amables. Si andamos, mis hermanos, en este ámbito de los frutos del Espíritu que hemos hablado, de los frutos del Espíritu, que hoy estamos con el fruto de la paciencia, si andamos caminando en ese ámbito, en los frutos del Espíritu, andaremos manifestando y viviendo sobre estos frutos del Espíritu en el ámbito del Espíritu Santo. Debemos andar en otra atmósfera, mis hermanos, no terrenal sino celestial. Esto es lo que es caminar conforme al ámbito espiritual, guardando la paciencia en nuestros corazones para manifestarla y viendo los cambios que pueden tener los otros y esperar la bendición ahí en esos cambios. Mis hermanos, como Timoteo y todos los maestros de la Biblia, los líderes cristianos también, deben de ministrar, dice la Escritura, con paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende también y exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, cuando la paciencia es parte del fruto que nosotros estamos dando, todo lo que hagamos, mis hermanos, sea compartir desde el lugar en el que se encuentre uno, sea en el púlpito, sea en la parte de abajo, sea en la calle, sea compartir del evangelio en tu casa, con tus parientes ahí, en familiares, en la fiesta, sea cuando estés en el trabajo. Todo eso tiene que estar basado exactamente en la paciencia, para que tú prediques, para que tú hables, aunque hables la sana doctrina, tiene que estar sazonado con la paciencia. Y la paciencia debe de llevar ingredientes como amabilidad, bondad y crecimiento. Y sobre todo fe, para esperar frutos. ¿Quién te compartió el evangelio? ¿Alguien te compartió? ¿A alguien escuchaste que habló de Dios, verdad? Pero a la primera dijiste, sí, yo quiero de eso. ¿Verdad que te resististe? La mayoría de nosotros nos resistimos, ¿sí o no? No queríamos ir. No, yo qué voy. Algunos dijeron, no, hombre, yo qué voy a andar yendo ahí a ese lugar, primero muerto que ir. Pues ándale, pasó un año y ya estás adentro ahí, alabando al Señor. No, hay gente que dice, no, mi marido, la verdad, es terrible. Mi marido no quiere nada. Me ha roto los discos y me agarra mis cassettes en aquel tiempo y me los rompe. Y no, qué esperanzas que ahí en la casa escuchemos alabanzas. Uy, no, ahí viene tu padre, apáguenle, porque él se va a destruir hasta el estéreo para que no escuche nada. Y tú, con la paciencia que nos marca aquí las Escrituras, como fruto del Espíritu, predicas la doctrina, hablas, enseñas las Escrituras, confiando en que la paciencia que tú debes de tener es para ver fruto. ¿Sí? Fruto en la persona, en aquel hombre que está siendo inyectado con la sana palabra. Y tú vas a ver fruto. Pacientemente esperas. Yo lo voy a ver. Esa es la paciencia. No te desanimes entonces, ¿de acuerdo? No digas, no, hombre, este no tiene remedio. ¿Cómo que no? Entonces, ¿en qué Dios estás confiando? Yo me acuerdo que mi esposa en su casa, cuando era soltera, así era la vida en su casa. Llegaba no era mi suegro, pero por ahí andábamos. Y él llegaba y todo el mundo apagaba, las Biblias, todo guardaban, escondían y sacaban los de Chente, ahí están. Porque el suegro llegaba y a escuchar a Chente.
Y así era su vida, y no dejaba escuchar. Ya cuando se iba, pues ya mi suegra, mi esposa, pues sacaba ahí los cassettes en aquel tiempo, pues de las alabanzas y toda la cosa, y cantando, y bien padre. Pero aguas porque ahí viene, guarden todo otra vez. Y uno pensaba, híjole, no, este caso está para Dios. Difícil, porque nomás si queríamos decirle algo del Dios. No, hombre, que esperabas a lo mejor un golpe por ahí. Los trataba muy mal. Yo me acuerdo cuando mi hijo Oliver, pues en sus pequeños años, que 2 o 3 años por aquí andaba haciendo sus pininos, lo mandábamos con el suegro. Hijo, ve con tu, le decían, ve con tu papá, con tu abuelito, y ve y dile, oye abuelito, dile que vamos a orar por la comida, porque él llegaba y le atacaba. Entonces nosotros como cristianos dijimos, no, ¿sabes qué? Hay que orar por los alimentos. Pero ahí no podías decir eso. Entonces mandábamos ahí por delante a Oliver, dile a tu abuelito que vamos a orar. Y luego pues mi hijo, ay abuelito, ¿no vas a orar? Hay que orar por los alimentos. No, pues es quitado de la... Y no, mi suegro derretido ahí con el Oliver. Sí, mi hijo. En él se aceptaba, pero con nosotros no. Entonces ya el suegro ahí se ponía en posición de oración, y el Oliver pues oraba, Señor, y oraba, pero miren, nosotros esperando, y decíamos, ¿algo es algo? Ya, ¿me entienden? Y vimos la obra, y al rato pasaron los años, y al rato mi suegro no podía ir a la iglesia, pero ya después decía, cuando llegaba él y escondían todos los discos hey, no, déjenlo, quiero escuchar eso. Y cuando teníamos la noche del 16 de septiembre, yo me aventaba ahí unos gorgoreos ahí mariacheros. Entonces se grababa el disco y se lo dejábamos ahí para que lo escuchara, porque le gustaba la música ranchera. Entonces pues ahí, y al rato ahí estaba él escuchando. Y mi esposa decía, ay, oiga papá, ese es Chuy. Ahora, ¿a poco tú también le haces? Bueno, pues más o menos, suegro. Pero ya veíamos ahí cambios, ¿me entienden? Hablando de la palabra, no dejábamos de compartir la doctrina. Y ahí estaba. Y al rato él ya aceptaba, guardaba silencio muy respetuosamente, y esperaba que se orara, que se cantara. Mi suegra ponía los discos, los cassettes, y escuchaba. Mi suegro todo lo escuchaba bien. Pero dice aquí claramente que se predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que instes con ánimo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No quiere decir que enseñes y te esperes con paciencia a ver si entendieron. No, paciencia significa esperar cambios espirituales. A pesar de todo, seguir enseñando sin regaños, sin ofensas contra la grey, contra el pueblo, contra la gente, ni palabras ofensivas. ¿Cuántos usan las palabras ofensivas por el coraje de que no entienden, o de que aparentemente la gente no entiende, y empiezan a decir a la gente, a la iglesia, le empiezan a ofender y dicen, no, ustedes no entienden nada, ustedes no saben nada, ustedes deberían yo no sé qué están haciendo aquí, si les he dicho del mensaje y no lo entienden, pero ¿qué tienen en la cabeza? Y empieza el pastor o el dirigente o la hermana que está compartiéndole a alguien, hablándoles ofensivamente. No es eso lo que debemos de enseñar, y ni de esa manera. No quiere decir regañar. No, dice que con paciencia y doctrina, que enseñes con la paciencia, esperando ver resultados espirituales. Paciente. Cuando tú prediques, cuando le hables a alguien, espera con paciencia los resultados eternos de lo que tú hablaste, de lo que tú dijiste, porque Dios va a hacer la obra, ¿sí? No tú. La obra la va a hacer el Señor en los corazones. Mira, y aquel que se ponga difícil, aquella que se ponga dura, y que yo no quiero nada, no, la verdad estoy bien así, jamás voy a esto. No, mira, háblale la palabra, enséñale la doctrina de la palabra con paciencia, y deja que el Señor dé el crecimiento. Y tarde que temprano
la vas a ver tú alabando a Dios. A lo mejor no en la iglesia donde tú te reúnes, pero va a poder ir a una iglesia cristiana, donde esté, cercana a su hogar, perfecto. Pero tienes que esperar con paciencia. La presión y el trabajo muchas veces recaen claramente sobre nosotros, pero Dios nos ayuda. Las enfermedades o los accidentes o el desaliento o la desilusión, lo que ocasiona los hombres en nuestras vidas, pueden hacernos daño, sí. Nos calumnian y nos lastiman, pero Dios nos ayuda. Pacientemente. La paciencia es recibir la ofensa y no responder de la misma manera. Cuando yo recuerdo las enseñanzas, cuando el pastor Olivares veía que estaban hablando en contra, porque a casa de oración muchos años atrás le decían casa de oración, ¿verdad? Casa de oración, pero con ofensa. ¿Y tú a cuál iglesia vas? Se reunían cristianos en algún evento. Tú vas a casa de oración. Ay, ¿tú eres de los de la casa de oración? Y siempre fuimos enseñados en la sana doctrina de no ofender. No importa la iglesia a la que vayas, bautista, metodista, presbiteriana, luterana, lo que sea una iglesia cristiana, o sea, no tienes por qué ofender a nadie, ¿verdad? Pero, y esa fue crecimos ahí. Y la gente siempre decía, uy, ¿tú vas a casa de la show? Uy, si allá son los cremosos. Y dice, pues, ¿cremosos de dónde? Si estamos en la del Fresno. O sea, si somos de una colonia popular. O sea, no le entiendo yo por qué nos decían, uy, si ustedes. Y empezaban ahí a hacer mofa de casa de oración. Y entonces Chuy se daba cuenta, el pastor, y dice, espérense, a ver, vengan. Ustedes no digan nada, guarden silencio, no respondan igual. Y eso fue una enseñanza muy práctica, doctrinal. Y dijimos, está bien, no vamos a responder nada. Y no decíamos nada ni hablamos en contra, al contrario, les enseñábamos, no, miren, no es bueno que ustedes estén hablando o criticando, hablando ni del pastor, ni de la esposa del pastor, ni de los dirigentes, ni del grupo de alabanza. Cada quien dejen lo que trabaje o que haga lo que pueda hacer, pero no critiquen. Y eso es importante, mis hermanos. Pero ¿qué tal cuando calumnian nuestras vidas, cuando nos ofenden, nos lastiman, alguna desilusión? ¿Verdad? Debemos de saber que Dios está para ayudarnos. Él es nuestro soporte. Y esa paciencia de la que nos enseña y nos ayuda a soportar, también nos lleva a no responder igual. Porque ciertamente nos dan ganas de responder igual, ¿sí o no? No igual, sino hasta más duro. Ah, tú me dijiste esto, pues ten dos más. ¿Sí? Ah, tú no me hablaste, pues ahora me voy por enfrente para que sientas más feo. No, mis hermanos, Dios siempre nos va a ayudar. Él es nuestro ayudador. El creyente verdadero se le otorga el poder, escuchen, de la clemencia. Al creyente verdadero se le otorga el poder de la clemencia, de la misericordia y del perdón. Y el poder de sufrir también una situación, o a través de una persona que nos haya hecho sufrir. Se nos da el poder de la clemencia. Yo puedo perdonar a los hijos de Dios. Podemos perdonar la ofensa, pero también tenemos el poder para recibir ese daño, para recibir esa ofensa y no responder igual, porque Dios es nuestro ayudador. ¿Cuántas ocasiones no te han dado ganas de responder la ofensa que te dan o lo que escuchas que dicen de ti, de tus hijos? Ah, no, a mi hijo no le van a hablar así. Y vas hasta con la directora y te peleas con la directora y le dices, a ver, vámonos afuera, directora, órale. La hermana, qué tremendo, ¿no? No, es que a mis hijos no me los tocan. Cálmate. Y eso les estamos enseñando a los niños. Ellos nos ven bien bravos, bien bravucones, y no les enseñamos misericordia, paciencia, perdón. Que te rayaron el auto, que te hicieron aquello, no supe quién fue, ya ni modo. Señor, pues, ¿qué hago? Enséñame, tú tienes mejores cosas. Que me robaron el auto, porque allí en casa de oración se da una de robaderas de piezas de autos terrible, y que ya cuando quieres, ya no llegas sales de la reunión, ya no tienes batería,
ya no está la computadora. Yo cuando escucho que hermanos que les dicen eso, o personas nuevas que van a la iglesia y llevan, pues bueno, invitados por alguien de la iglesia y les robaron un espejo o la computadora o la batería. Yo digo, ay, Señor, qué mala onda con estos rateros. No perdonaron. Ni siquiera el que va, pues todavía al que ya tiene un caminar cristiano, pues dice, ay, Señor, bueno, pues ahí en tus manos, ahí está mi batería, la pongo en tus manos, Señor. ¿Sí o no? Pero una persona nueva que dice, no, pues, Señor, no, hombre, ya va a quedar vacunado y jamás va a volver a ir a la iglesia. Pero yo digo, yo no puedo hacer nada. Señor, pues en tus manos. Si esto pasó, yo sé que tú tienes un propósito, Señor. Y esa persona nueva, porque me ha tocado platicar con esas personas y algunos, qué mala onda, es la primera vez que vengo y yo no sé para qué vine y mejor me hubiera quedado en mi casa y me robaron aquí la computadora, esa cuesta 13,000 pesos mínimo. Y yo digo, y Señor, bueno, pues ¿qué le digo? ¿Sabes qué? Pues que lo que podamos ayudarte, pues ¿qué hago? Pero Dios tiene el control de todo, yo lo sé. Mis hermanos, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, ¿sí? A poner todas esas situaciones difíciles, adversas en nuestras vidas, la paciencia es vital. No para esperar y ver a ver si cae un rayo celestial, no. Es para confiar en que el soporte de nuestra seguridad es la paciencia. Yo estoy seguro que Dios va a hacer algo. Yo esperaré. Oh, espérate, hermano, vas a ver tú cómo va a ser. Oh, yo siento que Dios va a hacer algo. Oh, tiene paciencia, ¿sí o no? Oh, yo siento que Dios va a hacer algo tremendo con nosotros. Al verdadero creyente, por eso estoy diciendo, se le otorga el poder de la clemencia. Yo puedo perdonar a alguien también, de tener misericordia con alguien, pero también tengo el poder de poder sufrir esa situación, agarrar el oprobio y recibirlo y decir, Señor, está bien, me dijeron, me la hicieron, está bien, me están tratando así. Ay, Señor, pues yo no se lo deseo a nadie, pero qué rico, ¿verdad? Cuando el patrón, cuando los empleados, tus compañeros del trabajo, en la escuela, te están haciendo ahí una cosa fea que dicen, y sabes tú que es contra ti. Y, Señor, pero qué onda, no que me iba a ir bien en el trabajo. Tú acéptalo y dile, Señor, dame paciencia nada más. No me permitas regar y echar a perder lo que tú quieres hacer en mí y en mis compañeros. Es la paciencia de Dios. Mis hermanos, tenemos que aprender a esperar sin límite de tiempo. Esa es la paciencia del Señor que debe de gobernar nuestras vidas. Esperar sin límite de tiempo. Porque todo lo que hacemos en este mundo podemos esperar, pero oye, tenemos un límite, ¿sí o no? Yo no voy a estar esperándote aquí todo el día, Yo no voy a estar esperando aquí que el doctor venga. Yo no voy a estar esperando aquí a que me llamen. Yo no voy a esperar. Impacientes. La paciencia de aquí que el Señor quiere que nosotros tengamos como un colchón del fruto del Espíritu de nosotros, según Gálatas 5, es exactamente esta paciencia, la cual no tiene límite en esperar. Esperaré en ti, Señor. Yo esperaré en ti. Dame paciencia. Y no le digas, pero ya. ¿Verdad? El Señor tiene su trato contigo muy especial. Amén. Cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos.